Amén. Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos por este medio a aprender de tu palabra, a conocerte cada día más. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdadera, es viva y eficaz. Y tu palabra, Señor, nos enseña, nos transforma, nos habla, nos desafía, nos ayuda a entender y a conocerte cada día más. Queremos pedirte, Señor, que a través de tu palabra hoy seamos transformados una vez más, porque vamos a hablar de un tema tan importante que es el Espíritu Santo, un tema que venimos estudiando porque queremos conocer más al Espíritu Santo, queremos conocer su obra y queremos que Él obre en nosotros. Por eso, Señor, te pedimos de que estés obrando en nuestros corazones por medio de tu Espíritu y a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos que hoy están reunidos para escuchar, Señor, lo que vamos a hablar, y queremos pedirte también por aquellos que no han podido subir para que les bendigas y los puedas traer también a sumarse a estos estudios pronto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes a todos entonces, si no los saludé, y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios como veníamos trabajando. Y se acuerdan de que venimos estudiando el tema del Espíritu Santo y estuvimos hablando al principio, hablamos sobre que el Espíritu Santo era una persona y vimos las características de persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene voluntad, intelecto, emociones. Luego estuvimos viendo cómo se nos presenta el Espíritu Santo en la palabra, todos los símbolos que utiliza la palabra de Dios para describir al Espíritu Santo, incluyendo la apariencia de paloma, no que sea una paloma, sino que se ha presentado en forma de paloma. El agua a veces se ha utilizado como símbolo en la palabra para referirse al Espíritu Santo, lo mismo que el viento y el fuego. También estuvimos viendo un poquito de lo que era la obra del Espíritu Santo y comenzamos viendo este tema, viendo la promesa de Jesús de la venida del Espíritu Santo. Lo vimos que estuvo prometido en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16, que vendría un consolador que iba a venir a recordarles a los apóstoles, a los discípulos, todas las palabras que Jesús había hablado, y que el Espíritu Santo iba a estar justamente con los cristianos por siempre hasta su regreso. Entonces estuvimos viendo esos temas y hoy vamos a ver puntualmente la llegada del Espíritu Santo al mundo en tiempos en la fecha de Pentecostés, después de que Jesús ascendió al cielo, y vamos a comenzar a estudiar justamente las veces que en el libro de los Hechos se presenta al Espíritu Santo o cómo los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Y vamos a estudiar estos aspectos. Entonces recordamos Juan capítulo 14 primero. Vamos a compartir pantalla. Juan capítulo 14, verso 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Entonces, Él es el Espíritu Santo prometido por Jesús de que iba a venir al mundo y que iba a morar no solamente con ellos, sino adentro de ellos, en ellos. Y otra cosa importante a notar es que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Algo bien claro que dijimos es esto. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Nadie que sea incrédulo puede recibir el Espíritu Santo. Pero por otro lado, el creyente tiene el Espíritu Santo. No puede un creyente no tener el Espíritu Santo. Y eso también lo decíamos viendo Romanos capítulo 8, verso 9, que lo repetimos varias veces, pero lo vamos a volver a ver. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces es blanco o negro. Si es incrédulo, no tiene el Espíritu Santo. Si es creyente, tiene el Espíritu Santo. No hay término medio. No puede haber un creyente que no tenga el Espíritu Santo. Bien, y vimos también Juan capítulo 16, verso de 7 al 11, dice así, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bien, entonces, para comenzar la clase de hoy, vemos en Hechos capítulo 1. Fíjense de que aquí en Hechos vamos a estar estudiando un poco o varios pasajes en Hechos en el día de hoy. Y vamos a ver, Hechos está escrito por Lucas. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, y vamos a ver cuál es la perspectiva de Lucas en base a, digamos, con respecto al Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vemos en Hechos 1, capítulo 1, verso 3, que dice así: a estos también, después de su padecimiento, o sea, a los discípulos, después de la muerte de Jesús, dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente del reino de Dios. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues yo bautizo con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces aquí vemos de que Jesús le está anunciando a los discípulos que iban a recibir el Espíritu Santo. Y es importante este anunciamiento porque Jesús se los está anunciando después de haber muerto, después de haber resucitado, justo antes de ascender al cielo. Entonces piensen esto. Los apóstoles y los discípulos están reunidos, ya vieron la muerte de Cristo, vieron su resurrección y Cristo está por irse, se está por ir, está por ascender al cielo y ellos se iban a sentir solos. Pero Jesús entonces le está diciendo, ustedes deben esperar en Jerusalén. Si esperan en Jerusalén, entonces va a venir el Espíritu Santo en lugar mío. Esa es la idea. Entonces es también una palabra de confianza para los apóstoles y los discípulos de que no iban a quedar solos, sino que iban a tener al Espíritu Santo en ellos. Entonces, Jesús anuncia esto. Entonces, ahí vemos, a partir del capítulo 2, verso 1, vamos a ver la clásica historia de la venida del Espíritu Santo y vamos a ver varios temas bien importantes en este pasaje. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, en la lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Poncio y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, ¿están borrachos? Bien, entonces en este pasaje hay varias cosas que quiero notar. Primero y principal, que se refiere que llegó el día de Pentecostés. Y cuando nosotros pensamos en Pentecostés, automáticamente pensamos en la venida del Espíritu Santo. Pero es importante notar de que la fiesta de Pentecostés era una fiesta establecida por Dios en Levíticos 23, que se festejaba 50 días después de la Pascua, y era una fiesta donde ellos recordaban que Dios les había dado las tablas de la ley a Moisés, y era una fiesta donde ellos recordaban, donde festejaban también las cosechas, ¿sí? Entonces era una fiesta particular para los judíos, no es cualquier momento, era una fiesta particular, una fecha en particular. En esa fecha es que viene el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Entonces, es importante también notar esto. En la costumbre judía, era normal de que los judíos venían de todas partes del mundo a Jerusalén a festejar la fiesta. En este caso, la fiesta de Pentecostés. Había tres fiestas principales. Una era la Pascua, la otra era Pentecostés
y la otra era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para Pentecostés, muchos venían de todas partes del mundo a festejar la Pascua en Jerusalén. En este tiempo había gran cantidad de judíos dispersos por todo el mundo. Entonces, por eso es que muchos, los que podían, venían de todas partes del mundo, o del mundo conocido hasta ese tiempo, a Jerusalén para festejar la Pascua. Entonces, dice de que ellos hablaron en otras lenguas, pero es súper importante notar esto, de que las lenguas en las que ellos hablaban eran lenguas humanas, eran lenguas que los entendían las diferentes personas que habían venido de diferentes lugares. ¿Qué es lo que sucedía? Imagínense, los israelitas que estaban repartidos por el mundo, con el paso de los años y de los siglos, habían aprendido a hablar en otros idiomas, en los idiomas de las tierras en donde habitaban. Por ejemplo, los judíos que vivían en Atenas, en Corintos y lugares así, hablaban griego. Los otros podían hablar quizás latín o hablaban diferentes idiomas. ¿sí? Entonces aquí se muestra el versículo 9 en adelante, diferentes lugares de donde ellos venían y cada uno tenía su propio idioma, su propio dialecto. No solamente hablaban hebreo o arameo, que era el idioma común en Israel, sino que hablaban los idiomas de los diferentes lugares de donde ellos venían. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos comienzan a hablar en diferentes idiomas, pero no eran idiomas angelicales, sino que eran idiomas humanos. El tema es de que eran idiomas que los apóstoles y los discípulos no habían aprendido a hablar de otra forma, sino que el Espíritu Santo les daba para que ellos hablasen en estos diferentes idiomas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los judíos y los israelitas que estaban ahí escucharan la predicación del Evangelio en su propio idioma. Esa es la idea. Ellos estaban, mejor dicho, la gente estaba escuchando la predicación del Evangelio en su propio idioma. Ese es el enfoque que está presentándose por el hecho de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Bien, entonces, fíjense una cosa, hay un par de pasajes en donde, o vemos un pasaje en particular en Isaías 28, donde esto estaba profetizado. Fíjense lo que dice Isaías 28, verso 11. Dice así, en verdad, con tartamudez de labio y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Dios le había profetizado al pueblo de Israel de que Dios les iba a hablar en idiomas extranjeros. Entonces, ¿qué significaba esto? Esto significaba algo así como diríamos en Argentina, cuando uno está retando a su hijo y no entiende y uno le dice, ¿querés que te hable en chino? A ver si entendés en chino. Te voy a hablar de todas formas para que te des cuenta que no estás entendiendo lo que te quiero decir. ¿sí? Entonces, básicamente es esta idea. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ya que no me entendés, no crees lo que te digo, no te arrepentís de tus pecados, cuando te lo digo por boca de los profetas del Antiguo Testamento y te lo digo directamente y no te arrepentís, entonces te lo voy a demostrar con lengua de extranjeros para que entiendas de que aún no te has arrepentido, entonces va a ser la hora en que te arrepientas, cuando te hable a un idioma en idiomas extranjeros. Entonces, a la luz de esto, esta era una profecía que los israelitas conocían que Dios les había profetizado esto. ¿sí? Entonces, cuando los apóstoles y los discípulos empiezan a hablar en idiomas extranjeros, la gente que está escuchando empieza a tener convicción y empiezan a darse cuenta que es Dios el que por tanto tiempo les insistió para que se arrepientan de sus pecados y ellos no quisieron oír. Y Dios les terminó hablando en idiomas extranjeros. Entonces, esta era una especie de reprensión que Dios estaba haciendo contra el pueblo de Israel por no haberse arrepentido antes. Entonces, tiene dos enfoques. Por un lado es la reprensión que Dios hace y por el otro lado es mostrar una señal poderosa para que el pueblo pueda comprender de que eso que estaba sucediendo era una señal verdadera de parte de Dios y no era un invento de los apóstoles. No estaban hablando algo que nadie podía entender, sino que por el contrario, estaban hablando idiomas que ellos no conocían porque ellos eran galileos.
y si hablaban galileos no podían conocer los idiomas de todas las naciones. No es como ahora que uno puede aprender tan fácilmente los idiomas de otros países, que hay aplicaciones para aprender idiomas o cosas así. En aquel tiempo no había nada. Entonces, para poder aprender otros idiomas era muy, muy complejo y muy difícil. Entonces, al ellos hablar en idiomas extranjeros, esto era una reprensión para el pueblo, para que ellos se arrepintieran de sus pecados y creyeran en el mensaje de Jesucristo. Entonces, las lenguas, en Hechos capítulo 2, son señal para quién? Señal para los judíos incrédulos. Señal para los judíos incrédulos. ¿Por qué para los judíos? Porque es el cumplimiento de la profecía de Isaías 28. Entonces era para los judíos porque la profecía de Isaías 28 había sido dada a los judíos. ¿Por qué era para los incrédulos? Porque justamente era una profecía de reprensión, porque los judíos no habían creído realmente en el Mesías o no habían creído y obedecido a la palabra de Dios antes. Entonces, esta era una señal para los judíos. Fíjense que eso es también lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versos 21 y 22. Dice así: en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños hablaré a este pueblo. Es justamente referencia a Isaías 28. Y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. ¿Se entiende? Las lenguas no son una señal para los que creen, sino para los incrédulos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que las lenguas son el cumplimiento de Isaías 28 y era una señal para los judíos incrédulos que no habían creído en Dios y no se habían arrepentido de sus pecados antes. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2, les da a los apóstoles esta capacidad de hablar en lenguas extranjeras para que el pueblo de Israel, que estaba en Jerusalén, se arrepienta de sus pecados y crea en el mensaje que los apóstoles tenían para predicarles. Este era el objetivo de las lenguas en Hechos capítulo 2. Entonces es importante también notar que en Pentecostés, en Jerusalén, no había personas que no fueran judías. No había. Los que estaban en Jerusalén eran judíos. Por supuesto que estaba la guardia romana, estaban los soldados romanos. Pero esto no está siendo para ellos. No está el suceso que está ocurriendo y aún la predicación de los apóstoles no está enfocado en los romanos que estaban ahí, está enfocado en los judíos. Todos estos que vienen de diferentes lugares, los partos, los medos, los elamitas, los habitantes de Mesopotamia y todos estos son judíos que vivían en diferentes partes del mundo, que se habían reunido en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Entonces, esta señal y todo esto que está ocurriendo es una señal para los judíos incrédulos en ese lugar. Entonces dice, todos estaban asombrados y perplejos y decían, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. O sea, había algunos que se extrañaban y otros que obviamente no creían y se burlaban de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Bien, entonces el siguiente aspecto que quiero mostrar es este. Cuando viene el Espíritu Santo, primero vemos de que se presenta con algunos de los símbolos que estuvimos enseñando hace algunas semanas atrás, que se presenta como fuego, ¿sí? Como ráfaga de fuego, perdón, como ráfaga de viento y como lenguas de fuego sobre las cabezas de las personas. Y estos son símbolos, nada más, ¿sí? Son representaciones para que podamos comprender. No es que literalmente eran lenguas de fuego. Dice que eran lenguas como de fuego, ¿sí? Entonces era un viento, un ruido como una ráfaga de viento, ¿sí? Y entonces el viento y las lenguas eran símbolos de la venida del Espíritu Santo, eran representaciones para que nosotros podamos comprender, ¿sí? Viene el Espíritu Santo sobre ellos, ellos empiezan a hablar en otras lenguas, pero inmediatamente, ¿qué es lo que comienza a suceder? Y esto es sumamente fundamental. Fíjense lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró, varones judíos, y fíjense que esto repito lo mismo de antes, eran judíos, no había gentiles, no había personas que no eran judías en este tiempo, ¿sí?
y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la tercera hora del día, o sea, eran las 9 de la mañana, más o menos. Sino que esto les fue dicho por medio del profeta Joel. Y fíjense lo que dice. Y sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Entonces, el siguiente aspecto que estamos mostrando es de que la venida del Espíritu Santo y el mismo hecho de que ellos comiencen a hablar en lenguas es otro cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, en este caso la profecía de Joel. Joel, si lo buscan, creo que es Joel capítulo 2, 28 al 32, es este mismo pasaje que vemos aquí en Hechos del 17 al 20. Y hay varios temas importantes. Número uno, esta profecía de Joel no se cumple completamente en Pentecostés, sino parcialmente. La profecía completa no se cumple porque hay cosas que aún esperan un cumplimiento futuro. Por ejemplo, cuando dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, esto no se cumplió en Pentecostés, espera un cumplimiento futuro para justo antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Lo mismo que esta parte mostraré prodigios arriba en el cielo, y aún este tema de que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque nosotros podemos dar evidencia ahora, y de hecho lo estuvimos viendo en Romanos 8, 9 más temprano, es que el Espíritu Santo no se derrama sobre toda carne aún, sino que se derrama solo sobre aquellos que son creyentes. Entonces, teniendo en consideración que en el mundo hay creyentes y hay incrédulos, entonces podemos determinar de que este pasaje no se cumplió en su totalidad. Lo que ocurrió en Pentecostés fue solamente una muestra de algo que va a ocurrir cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Cuando venga Jesucristo en su segunda venida, recién ahí entonces el Espíritu será derramado sobre toda carne, después de que Cristo traiga juicio sobre el mundo pecador, y entonces después todos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Todo esto se cumplirá completamente en la segunda venida de Jesucristo. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos es un cumplimiento parcial. Es como poder degustar y probar lo que va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo y no ahora. Si todo esto fuera para ahora, entonces ya se tendría que haber cumplido esta señal de que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre, de que venga, fíjense, las señales en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, ¿sí? Y todo esto no se ha cumplido. Entonces, para el cumplimiento completo de esto, cuando el Espíritu se derrame sobre toda carne, espera la segunda venida de Cristo y no ahora. Pero Pedro lo está mencionando aquí porque hay un cumplimiento parcial. Está mostrando que el Espíritu está siendo derramado sobre las personas, aunque todavía no esté siendo derramado sobre todas las personas. Entonces, el Espíritu Santo está siendo derramado sobre los creyentes y no sobre los incrédulos, y llegará un tiempo en donde el Espíritu sea derramado sobre todos, pero antes de eso tiene que venir el juicio contra los incrédulos que todavía no ha llegado. Espera la segunda venida de Jesucristo. Entonces, vemos de que la venida del Espíritu Santo es en varios aspectos cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Está cumpliendo paso a paso, poco a poco está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Pero sigue avanzando Pedro. Pedro lo que está haciendo es predicar. O sea, él recibe el Espíritu Santo, ellos salen a la calle, empiezan a predicar, y luego Pedro se pone en pie y empieza a predicar en alta voz, como decíamos antes, en el verso 14, dice que se puso en pie y alzó la voz fuerte, ¿sí? Para que todos escucharan, ¿sí? Entonces él está predicando. Y también es bastante importante notar que 50 días antes de la muerte de Jesús,
Pedro lo negó a Jesucristo. Luego vino la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, Jesús asciende al cielo, ellos se reúnen en Jerusalén en el aposento alto y esperan en silencio, en oración, pero sin salir a la calle. Y luego de que viene el Espíritu Santo, la actitud de Pedro cambia totalmente. Antes era una persona donde no podía, no hacía bien dos cosas juntas, vamos a decir. De vez en cuando tenía una muy buena y enseguida tenía una mala, ¿no? Como cuando Pedro le dice a Jesús, reconoce que Jesucristo es el Señor, y al poquito tiempo después Jesús lo tiene que reprender y le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Antes era una y una. Pero ahora, con la venida del Espíritu Santo, Pedro tiene otra actitud y se para frente al mundo y empieza a predicar en alta voz y con convicción. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que predica Pedro, porque es súper importante. Fíjense lo que dice. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. A este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. O sea, le está diciendo a ellos, al público, le está diciendo, ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía, puesto que no era posible que Jesús, quedara bajo el dominio de ellos. O sea, no era posible de que Jesús quedara sujeto a la muerte, sino que se tenía que levantar de la muerte. Y fíjense lo que dice, porque David dice de él, vea siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Entonces, Pedro, primero y principal, se enfoca en citar la Biblia una y otra vez, desde la venida del Espíritu Santo. Cita la Biblia, cita Joel, cita los salmos de David, está todo el tiempo citando la Biblia, y está citando la Biblia en su contexto, está citando la Biblia de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, el Espíritu Santo, cuando está en la vida de una persona, la persona habla la palabra escrita de Dios, la Biblia. Si una persona dice tener el Espíritu Santo, dice hablar por el Espíritu Santo, pero lo que está diciendo o enseñando no es la palabra de Dios, entonces no es el Espíritu Santo el que está hablando por medio de esa persona. No podemos separar jamás al Espíritu Santo de la Biblia. Separar el Espíritu Santo de la Biblia es un error conceptual, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Entonces, tratar de separar la Biblia del Espíritu Santo es como tratar de separar a una persona de lo que dice, ¿sí? Y encima estamos hablando de Dios. Dios Espíritu Santo transmite su palabra y su verdad en la Biblia, y entonces obra de acuerdo a lo que él mismo dice. Entonces, cuando Pedro habla, Pedro predica la palabra. ¿Escucharon a veces gente que dice, yo prefiero el espíritu antes que la letra? Eso es un error grave. Es un error grave. Obviamente, no estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la palabra de Dios. Si alguien quiere contrastar al espíritu con la palabra de Dios, está negando a Dios mismo. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, habla la palabra de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no habla la palabra de Dios. Es así de simple. Lo segundo les quiero hacer notar es que Pedro está enfocando todo lo que dice en Cristo. No se enfoca en él mismo, no se enfoca en nada más. Él está diciendo, escuchen estas palabras. ¿Y cómo comienza? Jesús el Nazareno. Y lo exalta a Cristo todo el tiempo. Dice, varón confirmado por Dios. Dios lo confirmó. Dios dijo de Jesucristo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. No solamente que lo confirmó cuando habló
de él en su bautismo, sino que los milagros de Jesús confirman y demuestran de que Jesucristo es Hijo de Dios. Los prodigios y las señales que Dios hizo en medio de ustedes, está confirmando Dios a Cristo. Está diciendo, todo esto confirma que Jesús el Nazareno es el más importante. Dice, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. O sea, Dios tenía un plan y en el plan de Dios, Cristo tenía que morir y tenía que resucitar. ¿Sí? Está exaltando a Cristo todo el tiempo. Luego, fíjense lo que dice cuando habla de David y empieza a citar pasajes que están hablando de Cristo. Está todo el tiempo por medio del Espíritu Santo, lo que Pedro habla y lo que Pedro dice es exaltar a Cristo por medio de las Escrituras. Ambas cosas. Exalta a Cristo por medio de las Escrituras. No se puede exaltar a Cristo si no es por medio de las Escrituras. No se puede exaltar a Cristo si no es gracias al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo exalta a Cristo por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo no va a exaltar a Cristo de ninguna otra forma que no sea por medio de las Escrituras. Las tres cosas están completamente unidas e inseparables. El Espíritu Santo exalta a Cristo por medio de las Escrituras y así también la persona que tiene el Espíritu Santo exalta a Cristo por medio del Espíritu de las Escrituras. La persona que tiene el Espíritu Santo exalta a Cristo por medio de las Escrituras. Pero, aún más, fíjense lo que hace. No solamente que exalta a Cristo y exalta a Dios, porque dice, todo esto fue plan de Dios, sino que también está reprendiendo el pecado, porque le dice, ustedes lo clavaron en una cruz, o sea, los impíos lo clavaron en una cruz y lo mataron. Se está denunciando el pecado. Pedro está denunciando el pecado, pero no denuncia el pecado simplemente por el hecho de denunciar el pecado, sino que es lo que él busca. Busca que las personas que están escuchando se arrepientan de sus pecados. Esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando está en una persona, mejor dicho, o una persona llena del Espíritu Santo, exalta a Cristo por medio de las Escrituras, confronta el pecado y busca el arrepentimiento de las personas. Esta es la obra completa. Lo vemos todo aquí en Hechos 2. Aún los mismos milagros de Jesús y los prodigios y señales apuntan a lo mismo. Estos milagros y señales y prodigios son para confirmar a Jesús, no son para confirmar a los apóstoles o a los discípulos que estaban en el medio, no. Son fundamentalmente para confirmar a Jesús. ¿Y la confirmación de Jesús para qué es? Para que el mundo se arrepienta también y crea en él. Entonces, Pedro estaba teniendo esta actitud de presentar a Cristo, exaltar a Cristo con verdades bíblicas y entonces declara el pecado. ¿Para qué? Para que el mundo se arrepienta. Y vamos a ver lo que dice también un poquito más abajo en el verso 38. Y Pedro les dice, fíjense que todo esto es el mismo sermón de Pedro. Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro está insistiendo en todo lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que el mundo, para que los que estaban escuchando ahí se arrepientan y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Fundamentalmente para que se arrepientan. Pero si se arrepienten y son bautizados, entonces recibirán el perdón de los pecados. Es inseparable. No podemos separar el perdón de los pecados con el hecho del arrepentimiento y el bautismo, ¿sí? Si las personas se arrepentían y se bautizaban, entonces eran perdonadas por Cristo. Y además, no podemos separar eso de la idea de recibir el Espíritu Santo. Entonces, Pedro está diciendo, si ustedes escucharon todo esto y creyeron, entonces se arrepienten, son bautizados, reciben perdón de pecados y reciben el Espíritu Santo. Todo junto. Es todo o nada. O creen, se arrepienten, se bautizan, reciben perdón de pecados y reciben el Espíritu Santo o nada. No hay término medio en este caso.
Y continúa diciendo, entonces, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, aquí quiero digamos, aclarar un aspecto. Fíjense lo que dice, que la promesa es para ustedes. ¿Y a qué se refiere con ustedes? Se refiere a los judíos que estaban en Jerusalén. Es la misma gente que venimos hablando desde el principio, ¿sí? Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, o sea, judíos, los judíos que venían de afuera y los judíos que vienen en Jerusalén. Pero después continúa diciendo, es para ustedes, para los judíos y para vuestros hijos. Y entonces después sigue diciendo, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, nosotros como gentiles recibimos el Espíritu Santo, no porque sea una promesa directa para nosotros, sino porque nosotros recibimos las bendiciones de las promesas dadas al pueblo de Israel. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo porque somos aquellos a quien el Señor nuestro Dios nos llamó, aún sin ser judíos. Y ahí entramos nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe también, igual que los israelitas. Pero esta era primeramente una promesa para ellos, a las cuales nosotros como iglesia, como cristianos, somos adheridos, somos agregados a esa promesa luego de haberse dado a los judíos también. Pero entonces ahí entramos nosotros también. No es que nosotros estamos afuera de esa promesa, sino que nosotros somos agregados luego de haberse dado esa promesa para los judíos. Entonces, sí quiero dejar esto en claro porque nos va a permitir poder profundizar más la semana que viene, o mejor dicho, dentro de dos semanas, para profundizar más en otros aspectos, porque luego vamos a ver otros derramamientos del Espíritu Santo en el libro de Hechos que hoy no vamos a llegar a ver. Tenemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos, luego tenemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles y luego también sobre los discípulos de Juan. Y vamos a estudiar cada uno de ellos en detenimiento. Pero en este aspecto, en este pasaje de Hechos capítulo 2, entonces tengo que ser claro en esto. Hechos capítulo 2 fue el derramamiento del Espíritu Santo para los judíos. En Hechos capítulo 2, los gentiles, los que no son judíos, no recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibieron los gentiles luego, recién en capítulo 10, y ya lo vamos a estudiar dentro de 2 semanas. Pero para Hechos 2, los gentiles, o sea, los que no son judíos, nosotros no recibimos el Espíritu Santo en Hechos 2, lo recibimos recién en Hechos 10. O sea, no nosotros directamente, sino aquellos que no son judíos lo recibieron recién en Hechos capítulo 10 y lo vamos a estudiar dentro de 2 semanas. Pero entonces, para hoy, les quiero dejar bien en claro esto. Número 1, Hechos capítulo 2 es el derramamiento del Espíritu Santo para los judíos, ¿sí? Y aunque nosotros no entramos ahí, los gentiles no estamos ahí, Dios está todavía, lo tiene eso como pendiente, ¿sí? O sea, viene unos capítulos más adelante y lo vamos a estudiar, ¿sí? Pero Hechos capítulo 2 no era aún ese momento. Pero después dice, entonces, ahí vemos de que el Espíritu Santo descendió primero sobre los 120, los apóstoles y los discípulos que estaban en el aposento alto. Luego ellos salen a predican, Pedro habla cita los pasajes de Salmos, cita el pasaje de Joel, exalta a Jesucristo, les llama al arrepentimiento y para que sean bautizados, les anima diciéndole que esta es una promesa para ellos, y después vemos versículo 40 en adelante. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice, verso 40. Y con muchas otras palabras les testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y fíjense lo que ocurre, verso 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día como 3,000, aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Entonces, ellos que escucharon
ellos que escucharon esta palabra de Pedro, ellos creyeron en Cristo. No todos, muchos no habrán creído, pero como 3.000 hombres sí creyeron en la palabra, en la predicación de Pedro, en lo que Pedro les estaba predicando acerca de Cristo, se arrepintieron y fueron sumados a la iglesia en ese día. Pero fíjense algo más. Verso 38 dice que ellos entonces les dice que arrepientan y bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, aunque en este pasaje puntualmente no lo dice, pero es evidente por lo que Pedro dice, de que estas personas que creyeron y fueron añadidos a la iglesia en ese tiempo, que creyeron en Jesucristo, ellos recibieron el Espíritu Santo en ese mismo momento, tal como Pedro se los dijo, se los indicó. Entonces, en este tiempo, no solamente Pedro y los 120 discípulos recibieron el Espíritu, sino también todos aquellos que estaban reunidos en ese momento, en ese lugar, y que creyeron en él y que fueron salvos, se arrepintieron de sus pecados y fueron salvos y fueron añadidos a la iglesia. Entonces, no es que luego vino el Espíritu Santo más adelante, ¿sí? Como en una segunda etapa de llenura del Espíritu, sino lo que está diciendo en este pasaje es que en ese momento los que creyeron y fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo y se unieron a la iglesia. Bien, entonces, bien, hasta acá entonces vamos a ver lo del día de hoy y estudiamos la venida del Espíritu Santo al mundo, ¿sí? Y específicamente sobre los judíos. Y entonces dentro de 2 semanas vamos a ver cómo vino el Espíritu Santo sobre los samaritanos, vamos a ver cómo vino el Espíritu Santo sobre los gentiles y vamos a ver también cómo vino el Espíritu Santo sobre los discípulos de Juan. Y vamos a poder entender más acerca de la obra del Espíritu Santo en la medida que vayamos estudiando cada uno de estos derramamientos del Espíritu Santo. Bueno, entonces hasta aquí. Quería saber si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para hacer. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias a Dios. Te quería hacer una pregunta, si esto de lo que estamos hablando acá, cuando lo hizo hablar a ellos en otros idiomas, ¿tiene que ver con ese tema también de que cuando la iglesia habla en lengua? Sí tiene que ver, solamente que para poder explicar eso tenemos que ir a Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, y tenemos que hacer un estudio profundo de Primera de Corintios, capítulo 14, porque hay un pasaje que dice, a ver, vamos a buscarlo un momentito. Un segundito. ¿Se ve? ¿Estoy compartiendo bien? ¿Se ve la Biblia ahí? No. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Yo veo, sí. Primera de Corintios, capítulo creo que es 14. A ver. Deme un momentito. A ver, no, lo voy a buscar de otra forma. Un momentito, ¿no? Bueno. Trece, creo que es. Ahí está. 13, verso 1. Bien, fíjate lo que dice el primer capítulo 13, verso 1. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena. Entonces, ¿qué pasa? En este pasaje, Pablo está diciendo, está hablando de lenguas humanas y lenguas angélicas, ¿sí? Entonces, hay 2 posiciones. Están los que argumentan a favor del hablar en lenguas que hoy se utiliza en muchas iglesias, ¿sí? Y están los que están en contra de eso. Los que están a favor van a decir de que estas lenguas angelicales son las lenguas que se hablan hoy por hoy, ¿sí? Los que están en contra van a decir de que eso no es argumento suficiente. Pero el problema está en este pasaje
y lo vamos a estudiar detenidamente, pero sí te pido que me esperes un par de semanas para poderlo hablar, así podemos estudiar específicamente todos estos capítulos de Primera de Corintios, capítulo 13 y capítulo 14, y quizás algo del capítulo 12 también, para que podamos entender el contexto y que podamos responder a qué se refiere aquí con lenguas angélicas. Pero, en Hechos capítulo 2, las lenguas que ellos hablaron fue definitivamente lenguas humanas, no fueron lenguas angélicas, no fueron, o angelicales, no fueron lenguas que nadie podía comprender, sino que fueron lenguas humanas que la gente que estaba ahí escuchó, ¿sí? Entonces te dejo eso como para poder asentar una base y vamos a seguir profundizando con respecto a lo que comúnmente en el día de hoy se llama hablar en lenguas, y lo vamos a estudiar y vamos a ver si es bíblico, sí o no, y por qué. Pero sí te pido un par de semanas de paciencia para que podamos meternos bien de lleno y desglosarlo, ¿sí? Pero la respuesta para hoy sería de que para poder responder eso tenemos que estudiar 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 para poderlo entender bien en su contexto. Pero en Hechos 2 son lenguas humanas y no lenguas de otro tipo. En lenguas es como que si alguien empezara a hablar en chino o alguien empezara a hablar en inglés o en francés o en cualquier otro idioma sin haberlo aprendido y empieza a hablarlo con el propósito de predicar. O sea, Dios lo hace para que esa persona pueda predicarle a otro de otro idioma, ¿sí? Sí, se entiende. Bien. Además de 1 Corintios, tenemos que estudiar qué pasó en la calle Azusa, que es donde surgió este tema del hablar en lenguas que se utiliza hoy en día. Entonces tenemos que estudiar quiénes eran los pastores de la calle Azusa, qué es lo que creían, qué es lo que enseñaban, ver cuáles eran los pasajes que usaban, qué es lo que sucedió, y hay muchas cosas que hay que estudiar y es un poco más profundo, y no quiero dar una respuesta como apresurada ahora y sin la base, sí, para poderlo explicar bien todo. Bueno. Pero vamos a llegar a eso, te lo aseguro. Bueno. Buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? No, todo muy claro. Lo que yo iba a preguntar, se lo preguntaron, así que quedó muy claro todo. Bueno, excelente. Celeste, Estela, Mariano, ahí en Mariano, en la casa donde está Mariano, ¿algunos tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Estamos abiertos. Yo no, Gaby, entendí todo, gracias. Excelente. Bueno, entonces, vamos a orar y vamos a volver a encomendarnos en las manos del Espíritu Santo, porque verdaderamente creemos que el Espíritu Santo es el que está con nosotros, es el que transforma nuestras vidas, es el que nos hace que amemos más a Cristo, el que nos transforma cada vez más como a Cristo, y ponemos a Cristo en primer lugar en todo, y creemos en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vamos a orar nuevamente, vamos a tomar un momento para realmente pedirle al Espíritu Santo que siga obrando en nuestras vidas, ¿sí? Gracias, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por el Espíritu Santo, Señor, que ha sido derramado en tu iglesia, Señor, para transformarnos, para enseñarnos todas las cosas, para capacitarnos, para hacernos cada vez más como Cristo. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero queremos pedirte que sigas obrando en nosotros, siga transformando nuestras vidas, sigas haciéndonos crecer, sigas ayudándonos a ver las cosas con claridad, a arrepentirnos de nuestros pecados, a conocerte y a buscarte de todo corazón. Señor, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, que les bendigas y que les ayudes a crecer cada día más, que los acompañes en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Gracias. Bueno, saludos para todos. Bendiciones, saludos para todos. Para